Gloria al nombre del Señor Jesús. Continuamos con este tema, la nueva vida en Cristo Jesús. Número 2. Hoy miraremos la evidencia que una persona tiene cuando recibe el poder del Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, el versículo 1 hasta el 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dase que hablasen. Gloria al nombre del Señor Jesús. Podemos ver que la iglesia nació en Israel, en la capital, Jerusalén. Nació con 120 hermanos, creyentes, esperando la promesa, el poder del Espíritu Santo, ya que el Señor Jesús le había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 1, el versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces podemos ver allí que la evidencia del Espíritu Santo es audiovisible y es hablar en lenguas celestiales. Claramente debemos aclarar que hay lenguas mentirosas, hay lenguas diabólicas también. Hemos mirado inclusive a hechiceros hablar en lenguas, y eso puede generar también para algunas personas duda, pero debemos saber que las lenguas celestiales, las lenguas que produce el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios es exacta al darnos ejemplo tras ejemplo de esta señal maravillosa de hablar en lenguas como la evidencia de que alguien ha recibido el Espíritu Santo. Desde que la promesa se cumplió sobre los gentiles en la casa de Cornelio, muchos hemos experimentado esta gloriosa experiencia de hablar en lenguas cuando recibimos el Espíritu Santo. Aquella misma experiencia que tuvieron los 120 en el aposento alto, también la tuvo Cornelio y su familia el día que Dios envió al predicador Pedro a anunciarle de la salvación, anunciarle que Jesucristo, aleluya, murió, resucitó, y Él en su nombre tenemos el perdón de los pecados. Y cuando Pedro estaba allí explicando, enseñando en medio del discurso, el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio, gloria a Dios, y los que estaban allí y hablaban en lenguas. Hechos capítulo 10, el versículo, gloria al nombre del Señor Jesús, 44 hasta el 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces podemos ver que la señal audiovisible de recibir el poder del Espíritu Santo es las lenguas. Obviamente, vuelvo y reitero, hay que ver, aleluya, si son lenguas del Espíritu Santo o son lenguas mentirosas o lenguas diabólicas. Y la única forma que nos podemos ver nosotros por las Escrituras es que el Espíritu Santo tiene unos frutos. Y obviamente el fruto del Espíritu Santo es diferente al fruto de la conversión, al fruto del arrepentimiento. Y no podemos mezclar los frutos del arrepentimiento, conversión, con el fruto del Espíritu Santo, ya que eso es un estado del ser humano, no es una emoción, sino que un estado espiritual, aleluya, que la da y la produce el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene algunos frutos, aleluya, un fruto, y en eso, aleluya, ya lo miraremos. Gloria al nombre del Señor Jesús más adelante. El fruto del Espíritu Santo. Ahora también en Hechos capítulo 19, el versículo 1 hasta el 6, también podemos ver que los hermanos que estaban allí experimentaron también las lenguas cuando reciben el poder glorioso, santo del Dios Todopoderoso en su manifestación, aleluya, en la iglesia. Obviamente que el Espíritu Santo desde el día del Pentecostés todavía está en la iglesia. El Espíritu Santo es el que convence al hombre, el Espíritu Santo es el que lo llena al ser humano, y el Espíritu Santo, cuando Él se levante este sistema de este planeta, también levantará a la iglesia con Él. Por eso dice la Biblia que hay algo que detiene al anticristo, y es el Espíritu Santo que está en la iglesia, y cuando Él se levante, levantará a la iglesia, y entonces ahí se aparecerá el anticristo. Entonces vamos a ocuparnos aquí también este tema de las evidencias del Espíritu Santo en la vida del creyente. Hechos capítulo 19, el versículo 1 al 6, también los hermanos experimentaron, aleluya, aquella experiencia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos les dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Podemos ver entonces la obra del Espíritu Santo en el creyente. También no podemos reducir solamente al Espíritu Santo como para un servicio, para ejercer en el altar, para el servicio a Dios. No, sino que el Espíritu Santo es indispensable en la salvación, ya que Él es el que convence, Él bautiza y Él es el que hace, gloria al nombre del Señor, muchas cosas en el creyente. Y miraremos algunas de ellas en esta hora, la obra del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo vino para morar en el creyente, no vino para estar de visitas. En el Antiguo Testamento podemos ver siempre aquella palabra, aquella expresión,
y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, y vino, pero no escuchamos o vemos la palabra llenar, sino que eso es para el Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo no vino solamente para visitar, sino para morar, para hacer morada claramente en el templo que es la iglesia, e individualmente cada persona que es llamada, aleluya, por el Altísimo. Entonces, en San Juan capítulo 14, el versículo 16, 17, vemos allí que el Espíritu Santo vino para morar. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso es importante el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la nueva vida. Y te recordamos que Cristo te ama. Paz y gracia sea contigo. Te vemos en la próxima. Dios te bendiga.